Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Qué interesante es el Evangelio de este domingo, en que Jesús nos enseña a aplicar un buen criterio sobre los actos de nuestro prójimo. Aquí no está hablando de un autoanálisis, aunque también podemos evaluar cómo están siendo nuestras acciones morales y éticas. Y la verdad es que Jesús está hablando del prójimo porque es lo que siempre tiende un ser humano, hablar de los demás. Entonces, aquí hay un criterio básico que Jesús lo dice en este contexto, también en otro evangelio: no juzguen y no serán juzgados, porque con la misma vara de medir que ustedes midan a los demás, serán medidos ustedes. Y entonces nos conviene ser benévolos en nuestros juicios a nuestros hermanos, porque así también nos juzgará Dios. ¿Mm? Por ejemplo, si yo siempre estoy diciendo, mira, tal persona está hablando de manera muy insolente, dice groserías, etcétera, etcétera, y yo mismo después digo groserías, bueno, es una hipocresía, puesto que estoy poniéndome como juez del prójimo, siendo que yo realizo la misma maldad. Entonces, bueno, ahí será el verdadero juez Dios, que determinará: tú sabías que era malo, hablabas de los demás, etcétera, y ahora tú tienes tal y tal acción. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, Señor. Pero ese es el momento del juicio particular después de la muerte, que define si uno se va al cielo o al infierno. Por eso es tan importante este evangelio, porque en la medida que nosotros nos hacemos jueces de nuestros hermanos, también nosotros vamos a ser juzgados, ¿no? Si somos benévolos, si somos bondadosos, caritativos, Dios aplicará la misma medida con nosotros. ¿Y qué significa juzgar? En términos de lógica, bueno, el juicio es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Es decir algo que corresponde o no a la realidad. Dios nos hizo racionales a los seres humanos y por lo tanto es absolutamente necesario que hagamos juicios siempre, porque siempre estaremos buscando la verdad y estaremos tratando de encontrar las causas de las cosas que nos rodean, y también espontáneamente estaremos tratando de discernir con buen o mal criterio cómo son las personas que nos rodean, cuáles son los actos que debemos hacer o no en forma prudencial. Y para eso se requiere juzgar. Pero hay dos maneras de juzgar. Una es juzgar a las personas y a sus intenciones, y otra es juzgar los actos objetivamente considerados en sí mismos. Por ejemplo, todos sabemos los 10 mandamientos y podemos tener criterio para discernir cuándo estamos delante de una mentira, cuándo estamos delante de un acto deshonesto, impuro, cuándo estamos delante de una calumnia, cuando estamos delante de un acto que es una falta de respeto hacia los padres, hacia la familia, etcétera, etcétera. Pero ¿eso significa que uno está juzgando al prójimo? No necesariamente. ¿Ya? Sí, como dice Jesús, el árbol se conoce por sus frutos. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos.
Entonces, no se trata de decir en la enseñanza de Cristo, esta persona es un árbol malo, puesto que ese juicio le compete solo a Dios, el juicio personal. Pero sí podemos decir, tal acción que está haciendo esta persona o este grupo de hermanos es una mala acción, ¿no? Es una mala acción. Por ejemplo, si un grupo de personas se ponen de acuerdo para calumniar a alguien o para producir una revolución que va a destruir una familia, una sociedad, etcétera. Bueno, entonces yo puedo decir, esa acción en sí es mala, porque es fomentada por el odio, ¿no? Por la mentira, por la falta de respeto al ser humano mismo. Entonces, una cosa es juzgar al pecador y otra cosa es juzgar al pecado. Dios odia el pecado, pero sí ama al pecador. Por algo envió a su Hijo para salvar al mundo, para salvarnos a todos nosotros que somos pecadores. Dios nos ama infinitamente, pero odia en nosotros el fruto de nuestro pecado, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, nuestras rebeldías, nuestras ofensas a Dios. En cuanto tal, el acto malo es odiado por Dios y debe ser odiado por nosotros. Pero qué difícil es distinguir cuando estoy hablando de un acto, ya, objetivo, un robo, una mentira, un acto impuro, etcétera, etcétera, y cuando estoy hablando mal de una persona. Ahí es muy delicado esto, ¿no? Porque Dios quiere que tengamos buen criterio, que no seamos descriteriados. La palabra criterio viene de kritein, que justamente significa juzgar en griego. Y tener buen criterio significa decir la verdad acerca de los actos morales, es decir, de todas las actitudes ante las cuales nos debemos hacer responsables frente a Dios. Entonces tenemos que distinguir cuando las acciones son buenas o malas, pero también decir, no voy a juzgar a tal persona, voy a orar por esa persona, voy a amarlo, no lo voy a odiar porque está haciendo cosas que son objetivamente malas. Voy a pedir por él, por su conversión. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, ¿no es cierto? Porque también soy un pecador y porque no quiero que Dios ocupe conmigo una vara muy dura. Voy a ser misericordioso con mi hermano, pero eso no significa que voy a dejar pasar lo que está mal. Lo que está mal debo decirlo. No solo porque ser cómplice del pecado de mi hermano es algo que también me va a llevar a mí ante el juicio de Dios, sino porque decir algo que está mal, en un buen contexto, con amor, con tranquilidad, con buena intención, puede ayudar a salvar al prójimo. Es el carisma profético que debe tener todo cristiano. Hablar en nombre de Dios, y Dios es la verdad. Por eso, aunque caiga mal, pero la verdad hay que decirla. Por ejemplo, si se está cometiendo un acto malo, esto no está bien. No está bien. Por ejemplo, decir, no está bien convivir si uno se está casado por la iglesia. No se puede comulgar en esa base, no se puede uno confesar si no está dispuesto a dejar esa vida de pecado. Ah, pero es que todos lo hacen. Bueno, eso no es criterio suficiente para justificar algo que objetivamente es malo. No se puede decir que un acto homosexual o bisexual o de los cientos de géneros que han inventado en esta cultura perversa en que vivimos sea algo bueno. Todo eso es malo, es depravado, es perverso. Ah, pero es que todos lo hacen y son personas que en el fondo tienen amor y en muchos aspectos son mejores que las que tratan de ser cristianas, etcétera. Todo lo que se quiera. Pero el acto en sí es formalmente y esencialmente malo. Y hay que decirlo, al margen de quién lo está cometiendo, si es un amigo, si es un pariente, si es alguien muy cercano, etcétera. Las cosas hay que decirlas, no podemos negarlas, puesto que estamos llamados a ser luz del mundo y a poner luz en la oscuridad significa justamente decir la verdad y juzgar sobre lo que es el pecado hoy en día. Pretender que no hay pecado es cometer el peor de los pecados, porque es la mentira más grande. Eso lo decía el apóstol Juan en su primera carta,
¿no? El que dice que no tiene pecado o que no existe el pecado, ya está cometiendo el peor pecado, porque es un mentiroso. Y está convirtiendo a Dios, lo está haciendo pasar a Dios como mentiroso, porque Él envió a su Hijo para quitar el pecado del mundo. Entonces decir que el mundo no tiene pecado, que yo no tengo pecado, es ya un pecado. Pero al mismo tiempo, eh, estar tratando de ver a todo el mundo como pecador y sentirse uno encima de la tarima del juez para dictaminar quién es bueno y quién es malo, eso no nos compete a nosotros. Esa es una posición muy, muy delicada, puesto que siempre tendremos una paja dentro de nuestro ojo antes de ver la viga que está en el ojo del hermano. Jesús no dice que no debemos emitir juicios para ayudar al prójimo, pero dice que primero debemos quitar la paja o el grano de tierra, el polvo de arena, lo que sea que está dentro de nuestro ojo, para después quitar con buena vista la mugre que está en el ojo del prójimo, ya que el ojo es un lugar tan sensible, tan delicado, ¿no? Entonces, para hacer bien ese trabajo, hay que hacerlo con prudencia. Y primero uno tiene que ayudarse a sí mismo y después ayudar a los demás, con caridad, con amor. Pero la verdad hay que decirla, la corrección es importante. Así es que en este día domingo nos alegramos de que el Señor nos dé esta gran, gran lección en este mundo que pretende muchas veces endiosarse a sí mismo, poniendo leyes que son injustas, generalizando cosas que son malas, tal vez para justificarse ante los propios ojos y seguir viviendo de un modo pagano, de una manera irresponsable, puesto que algún día todos nos vamos a encontrar frente al verdadero y único juez que va a dictaminar ahí sí una palabra definitiva. ¿Eres bueno o eres malo?